Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Ah, dale, Listo, profesor. En un momento comenzamos la reunión. dale, claro que sí. Listo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Sara Mafili Riasco Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Ángel Mateus Corso, un joven docente de 26 años que trabaja en la Academia de Idiomas SMART en Bogotá y que cuenta ya con 2 años de experiencia en la enseñanza del inglés en entornos no formales. Esta entrevista hace parte de un ejercicio académico para identificar problemáticas educativas y pedagógicas reales desde la perspectiva docente. Ángel, muchas gracias por acompañarme hoy. Comencemos. Dale, claro que Para sí. com- Listo. Para comenzar, ¿cómo describirías el contexto educativo de Smart Academy, el perfil de tus estudiantes y las dinámicas que se presentan en tu entorno de enseñanza? Claro que sí, Sara. Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes pues mi experiencia y acerca de el lugar donde trabajo. Smart, la Academia de Smart es una institución particular porque no sigue el modelo rígido de una escuela tradicional. Los estudiantes usualmente llegan con motivaciones, horarios, ritmos, necesidades muy diferentes. Pagan su curso del idioma y pues se ven muy interesados en aprender. Yo trabajo con grupos de diferentes edades, desde adolescentes, de 15 14 años hasta personas adultas de hasta 70 años. Em, eh, También hay adultos que trabajan en empresas privadas, incluso personas mayores que quieren aprender el idioma para crecimiento personal. Esa diversidad de edades, experiencias y expectativas crea un entorno muy rico, pero también es un poco desafiante. En cuanto al contexto socioeducativo, la mayoría de los estudiantes pertenecen a estratos 2, 3 y 4 y muchos trabajan en horarios extensos. Otros están estudiando simultáneamente en la universidad y algunos tienen cargas familiares. Eso hace que no todos lleguen con la misma energía ni con la misma capacidad de concentración como tal. Además, muchos no han tenido una formación sólida en el idioma inglés en su colegio y vienen con experiencias previas negativas que afectan la confianza en el idioma. La academia busca como tal generar un ambiente flexible, motivador, que les ayude como tal a darle más amor al idioma. Otro elemento importante es que que aunque contamos con recursos como pantallas, computadores, libros, esto no siempre son suficientes para atender la diversidad del salón. A veces la tecnología falla o simplemente no se adapta a las necesidades reales del grupo. Sin embargo, aún así la academia intenta crear un ambiente dinámico con actividades comunicativas constantes, dinámicas, y eso ayuda bastante a motivar a los estudiantes para que tengan buena disposición, Sarita. Muy interesante esa mezcla de perfiles, profesor. Se nota que trabajas con un contexto muy dinámico y retador. Gracias por describirlo tan claramente. Muy bien, continuemos. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales dificultades de aprendizaje que ha identificado en sus estudiantes, especialmente en el área del inglés? Bueno, las dificultades son muy notorias. Ellas están relacionadas con la parte oral. Los estudiantes demuestran mucha necesidad en la parte de speaking. También les da miedo equivocarse, de ser juzgados y esto pues los frena. La ansiedad también es muy común, muy constante y pues la idea es darles la seguridad y la motivación para que hablen sin temor a cometer errores. Hay una dificultad importante con el vocabulario. Muchos llegan con una base muy pobre, tienen la necesidad de enriquecerlo muy rápidamente porque sufren para entender las clases y las clases son totalmente en inglés. Em, a esto se suma la compresión auditiva, aunque utilizamos audios y videos, no todos están acostumbrados a escuchar un inglés auténtico. Y cuando no entienden como tal las instrucciones que uno les da en inglés, ellos tienden a pedir que pasemos a hablar en español, pero aún así nosotros no lo hacemos, sino que los instamos, los motivamos a escuchar el idioma y básicamente usamos estrategias técnicas de lenguaje corporal, lenguaje corporal, imágenes, definiciones de palabras y de esa forma los estudiantes no se acostumbran a escuchar el español, sino se adaptan como tal a que una clase sea totalmente en inglés.
Muy interesante, profesor. La ansiedad y el miedo al error realmente impactan el aprendizaje de las lenguas. Bueno, sigamos analizando a profundidad este tema. Dale, claro que sí. ¿Qué factores considera que generan estas dificultades en sus estudiantes o las intensifican? Bueno, yo creo que hay varios factores como tal. Primero, la falta de tiempo. Muchos de estos estudiantes trabajan muchas jornadas muy largas y al mismo tiempo estudian o estudian solamente y aún tienen las cargas académicas. Ellos llegan muy cansados a la clase. He tenido casos donde hay estudiantes que inclusive se quedan dormidos, pero la idea es motivarlos, que se sientan apoyados y no que al contrario se sientan avergonzados. Otro aspecto como tal es la parte, es la parte emocional. Algunos estudiantes tienen experiencias negativas con el inglés, con profesores que fueron muy estrictos, groseros, poco dinámicas, clases muy poco dinámicas o tal vez sus compañeros se burlaron de ellos. Esto crea una relación emocional tensa con el idioma y pues ellos se sienten ansiosos como tal de volver a repetir este tipo de situaciones. Otro factor muy importante es la exposición casi nula al inglés. En el contexto colombiano casi nadie habla inglés, entonces esto también los limita. Los estudiantes no tienen conversaciones en inglés en casa, no consumen suficiente contenido en Ujú. inglés y esto prácticamente tiene mucho que ver. Por eso nosotros hacemos que las clases sean totalmente en inglés, aunque los estudiantes no se sientan cómodos, ya que pues con el paso del tiempo, en unos cuantos meses ya los estudiantes se adaptan a la metodología y entienden muy fácilmente con la repetición de las clases. Finalmente, muchos no cuentan con estrategias de estudio adecuadas, no saben cómo memorizar vocabulario, cómo entrenar la pronunciación o cómo practicar la parte del listening. Entonces todo depende totalmente del tiempo de la clase, lo cual no es suficiente para lograr una fluidez real y aún así se da el mayor esfuerzo. Así es. Sí, profesor, eso tiene mucho sentido lo que usted está explicando y definitivamente la motivación y la carga emocional realmente influyen. Pasemos ahora a hablar de las estrategias que emplea. ¿Qué estrategias pedagógicas utiliza para atender estas dificultades de sus estudiantes? Dale, claro que sí. En esta academia la metodología es completamente comunicativa, así que prácticamente la intención es generar un ambiente donde los estudiantes hablen desde el primer minuto. Para ello hay actividades como roleplays, entrevistas simuladas, debates, improvisación, muchísima improvisación y juegos cooperativos. Esas actividades ayudan a que los estudiantes entiendan que equivocarse es normal y que el objetivo es comunicarse como tal, así como hacen los bebés desde que empiezan a hablar. Empiezan a decir sus primeras palabras, así las digan mal, más pronunciadas, ellos se dan a entender. Y si quieren algo, los bebés empiezan con sus balbuceos y empiezan y piden lo que necesitan. Entonces, cuando yo noto que ellos tienen miedo como tal, yo los acompaño, les doy esa motivación y les hago entender que es normal el error. Para fortalecer el vocabulario, yo uso aplicaciones móviles, Kahoot, Bamboozle, Wordwall, quizzes, una cantidad enorme de plataformas digitales que los ayuda a darles muchos ejemplos para que ellos entiendan un tema gramatical. Y no solo eso, sino que yo paso a la parte de speaking, donde yo los hago hablar desde el momento que inician la clase hasta que el momento en que se despiden. Todo como tal, en la comprensión auditiva yo también utilizo audios con diferentes acentos, velocidades, niveles de dificultad, mientras yo enseño estrategias como tal para identificar palabras clave y no depender de traducir totalmente. Yo les ayudo con definiciones de palabras, técnicas como el lenguaje corporal para llevarlos a la traducción no literal, sino que ellos induzcan a lo que me estoy refiriendo. Les muestro objetos del salón que pues le dan la respuesta a una palabra que ellos no entienden en inglés o inclusive uso imágenes en internet para que ellos entiendan que no se les puede hablar en español, sino que puedan inducir individualmente lo que necesitan, la palabra que necesitan conocer. Y ese tipo de estrategias hacen que ellos se acuerden como tal de esa palabra y nunca más la olviden. Esa parte humana, emocional, ese apoyo constante que nosotros le damos durante el proceso mientras ellos cometen esos errores, es una parte muy fundamental y que hace una gran diferencia como tal. Profesor, la verdad, muy interesante esta combinación de estrategias que usted está utilizando, tanto estrategias comunicativas, tecnológicas y de manejo emocional. Bueno, continuemos con los retos. ¿Qué retos encuentra al implementar estas estrategias y al trabajar con los diferentes grupos?
Dale, claro que sí. El principal reto como tal es la diversidad de niveles y la diversidad de edades. En un mismo grupo yo puedo tener estudiantes que hablan fluidamente, mientras que hay otros que apenas están empezando como tal el aprendizaje. Esto exige mucha flexibilidad y adaptar actividades, monitorear grupos de manera diferenciada. Hay algo que se llama estudiantes feedback y estudiantes de tema nuevo, estudiantes que están empezando. Estudiantes que ya llevan clases avanzadas son los que nos ayudan a darle un feedback a los estudiantes. Entonces, cuando los ponemos a trabajar en grupos de dos en la parte de roleplays, yo pongo a los estudiantes que tienen mucha más conocimiento con estudiantes que apenas están empezando y de esa forma ellos me ayudan, me apoyan con el feedback y a explicar el tema. Em, Otro reto muy fuerte es la asistencia irregular. Muchos estudiantes faltan por trabajo, estudio, compromisos personales y pues esto afecta como tal la continuidad del proceso académico. A veces ellos llegan después de una semana sin asistir y se sienten perdidos. Eso también afecta su motivación. Entonces la idea siempre es mantener un ambiente emocional adecuado, hacerles entender de que estamos junto a ellos, que ellos pueden con todo esto, inclusive si tienen muchas ocupaciones en la parte laboral y en la parte familiar. Muchos llegan con presiones externas, preocupaciones. La labor de nosotros es darles esa motivación, ese espacio emocional para que ellos puedan soltarse y no puedan traer esas cargas dentro del salón de clases. Finalmente, aunque Smart cuenta con buenas herramientas, a veces la tecnología también falla y no es accesible para todos. Hay estudiantes que llegan sin celular, por ejemplo, los que son niños, adolescentes de 14 que no se les permite tener un celular. Yo los pongo a trabajar con personas adultas de manera que usen un mismo dispositivo y así los incluyo. Todo esto hace que haya inclusión y pues hay estudiantes que no saben manejar aplicaciones y también esto ayuda para que ellos también entiendan y sepan cómo manejar un dispositivo con la ayuda de sus compañeros en la parte grupal. Así es, profesor, muy interesante todas estas herramientas y acompañamiento. Y muchas gracias por compartir estos desafíos. Comprendemos que esto ayuda mucho a entender la realidad de lo que sucede en un aula, en un salón de clases. Bueno, sigamos. ¿Qué aspectos considera que deberían investigarse más para mejorar las prácticas educativas, especialmente en instituciones como SMART? Aunque aspectos que considero que deberían investigarse más para mejorar la práctica educativa en la academia, yo creo que sería muy valioso investigar cómo motivar a los estudiantes adultos y jóvenes que viven bajo una presión laboral o académica. La motivación como tal funciona hasta cierto punto, pero necesitamos estrategias para desarrollar motivación intrínseca. Esto básicamente es con la necesidad de que realmente se transforme el aprendizaje. Otro aspecto como tal es mejorar la fluidez oral en estudiantes que sienten ansiedad o temor al error. Las técnicas tradicionales no siempre funcionan, se necesitan metodologías más humanas, más progresivas y más centradas en la confianza emocional. También sería importante investigar cómo aprovechar los recursos digitales de bajo costo, como celulares, redes sociales, aplicaciones gratuitas, esto con el fin de crear inmersión lingüística fuera del aula. Y por último, yo considero que es fundamental investigar estrategias de retroalimentación eficiente, personalizada en grupos heterogéneos, sin afectar la dinámica general ni aumentar la ansiedad de cada estudiante. Así es, profesor. Bueno, Entonces yo muy creo que pertinente. sí, Muy claro que sí, pertinente todo lo que estaba comentando. Lo emocional y lo tecnológico están muy presentes en el aprendizaje actual. así es. ¿Qué tipo de apoyo institucional cree que ayudaría a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje? Yo creo que sería muy útil contar con más capacitación continua, como metodologías actualizadas, especialmente trabajar la ansiedad lingüística, la motivación. Es ideal que la academia apoye más la creación de espacios extracurriculares como clubes de conversación, aunque bien lo hace. Creo que es importante seguir innovando en nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevos encuentros, fomentar por medio de premios, viajes, darle la oportunidad de conocer un país donde se hable el inglés de manera donde tengan todo pago, así sea por 3 días o solo 2 días. En cuanto a recursos, sería beneficioso disponer de más herramientas audiovisuales de alta calidad y espacios donde los estudiantes puedan practicar sin interrupciones. Pero más allá de los materiales, el mayor
apoyo sería contar con políticas institucionales que valoren como tal el acompañamiento emocional junto con el académico. Esto también para que promueva la continuidad del proceso con estrategias claras para que los estudiantes, eh, para los estudiantes como tal que tienen ritmos irregulares. Así es. Bueno, profesor, muchas gracias. Es evidente que usted conoce muy bien las necesidades del contexto en que se encuentran sus estudiantes. Y para cerrar, una última pregunta. Dale, claro que sí. Para finalizar, ¿cuál diría usted que es el mayor reto en la enseñanza del inglés en su contexto actual? Mm, Bueno, esto es una muy, muy buena pregunta. Yo creo que el reto más grande es convertir como tal el inglés en parte de la vida cotidiana del estudiante. La mayoría de personas ve el inglés como una obligación, no como una herramienta útil. Si no existe una conexión emocional con el idioma, yo siento que la motivación cae y el aprendizaje se estanca. Además, combatir la ansiedad al hablar es una batalla diaria. Muchos estudiantes no creen en su capacidad, no tienen confianza en sí mismos, sienten que no son buenos para los idiomas como tal, por experiencias que han tenido que no les ha ayudado de mucho. Cambiar esa mentalidad requiere tiempo, paciencia y estrategias pedagógicas muy, muy bien pensadas. Por último, yo creo que para mantener la constancia, pues es complicado. El inglés como tal requiere práctica diaria, pero la vida del estudiante moderno es muy agitada, estudiantes muy llenos de trabajo, con muchas cargas y pues la idea es buscar estrategias en las que se exponga el idioma como tal, incluso en pequeños momentos como escuchar música, cambiar el celular al inglés o ver contenido simple en inglés, pero lograr que eso se convierta en hábito es uno de los mayores desafíos como tal. Así es, profesor. Profesor, muchísimas gracias por su participación, por su sinceridad con cada una de esas respuestas y la profundidad de las palabras que ha dicho. Ha sido una entrevista muy enriquecedora y útil para mi proyecto académico. Dale, claro que sí, un gusto. Muchas gracias. Con esto damos por finalizada la entrevista. Agradezco enormemente su tiempo, su disposición y aportes. Esta información será fundamental para continuar con el análisis del problema educativo en mi proceso de investigación. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Sara, por el espacio. Que Muchas tenga buen gracias, día. profesor. Igualmente, buen día.